a buscar en nuestra Biblia el libro de Esther. Váyase a Esther, capítulo 8. Vamos a dar lectura del 1 en adelante. Pues, gracias a ti, Padre Dios Todopoderoso, por tu bendición, por la oportunidad que nos has dado de poder estar congregados en este lugar, ya listos y preparados para llevar la Sagrada Escritura, la palabra que tú has puesto en nuestro corazón este día para bendición del entendimiento de cada uno de nosotros, conforme tu Espíritu manifieste ese conocimiento sobre nuestras vidas. Ahora en Cristo Jesús, ayúdanos a través del mensaje que vamos a llevar a este pueblo. Y hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esther, capítulo 8, versículo 1, lo leemos todos, nos dice: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Por qué? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey. Gloria sea a Dios. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y a apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto de cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados a
aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre ellos, los pueblos de la tierra, se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hemos podido ver el avance y hemos podido ver tu misericordia y tu mano poderosa sobre ese acontecimiento que se dio en esos entonces, en esos tiempos. Ahora, de la misma manera, Padre, que pueda verse tu misericordia y tu mano poderosa sobre los acontecimientos en la vida de cada uno de nuestros hermanos que todavía están presentes en Cristo Jesús. Debemos orar. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues qué bendición la que hemos tenido al poder leer el contexto en el cual hoy podemos ver con un poco más de claridad. Diga claridad. Claridad. Es lo que Dios hace. Que las cosas sean más transparentes, sean más claras, que lo podamos recibir con mayor entendimiento. ¿Por qué? Porque esta historia, lo que hemos leído este día, yo le he titulado Una victoria certera. Diga, una victoria certera. Hasta ahora no ha perdido ninguna Jehová Todopoderoso. Y vemos cómo la victoria se acredita a dos personajes, pero en realidad no lo celebran dos personajes, sino lo celebra todo el pueblo de Dios. Y todo lo que se le fueron uniendo conforme el versículo 17 nos estaba informando. Queremos leer el 17, dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Hermanos, esta era una buena señal, una señal que el pueblo de Dios se estaba multiplicando y estaba creciendo. Pues el sermón yo le he dado unos subtítulos, del versículo 1 al 2 le he puesto: Mardoqueo es ascendido. Miren, lo asciende el rey, lo pone en lugar del antecesor que estaba antes, y él toma ahora ese puesto como el segundo más grande sobre la tierra, que podemos darnos cuenta eran 124, ¿se acuerdan? 127 ciudades la que este rey poseía. Del versículo 3 al 14 le he puesto: Esther intercede por los judíos. Ella había visto de que ya se había dado un edicto, había una carta ya escrita, una carta firmada por el rey Asuero, que había hecho Amán. Y esa carta, como nosotros podemos darnos cuenta, que cuando los medos persas hacían un edicto o elaboraban un escrito, nadie lo podía abrogar, pero había un método para poder invalidar ese edicto. No me quiero anteceder, quiero que usted pueda estar analizando. Nos vamos a dar cuenta un poco más adelante cómo se podía invalidar ese edicto. Y todo estaba en las manos nuevamente del rey y de los que tenían la petición. Del versículo 15 al 17, Mardoqueo recibe honores. Y lo digo nuevamente, Cristo vino para darnos un galardón a cada uno de nosotros. Vino para darnos un premio, una corona. Vino para darnos la vida eterna.
a todos aquellos que creemos, que profesamos, que tenemos esa fe y que hemos buscado de Él. Pues la palabra que le hemos puesto, que Mardoqueo recibe honores, y esto es debido al gozo de los judíos, el regocijo con que la misma gente que rodeaban a los judíos se dieron cuenta de que ya no eran simplemente judíos, sino que también estaban siendo apoyados por un rey. Y la palabra de Dios, conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta cómo el decreto de Asuero empieza a favorecer a los judíos. Y yo quiero llamar su atención en esta manera. Posiblemente varios tienen a alguien que le cae mal. Y no es que a usted tanto le caiga mal, sino que quiere obrar mal contra su vida. Pero le digo, hermano, tenga paciencia. Dios tiene el control. Y en su debido momento también ellos caerán. La palabra de Dios en el contexto bíblico del libro de Esther nos enseña: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. ¿Qué significa esto? Al ahorcar a Amán, había una ley persa que todas las propiedades del que era enemigo del rey pasaban a ser del rey. Si usted se da cuenta, el contexto bíblico habla con que a Esther se le entregó la casa de Amán. Pues todo lo que él tenía hoy pasaba a ser propiedad del rey nuevamente. Algunos escritores o teólogos también manifiestan que hubo de alguna manera represalia contra los 10 hijos de Amán. Todos murieron. Lo que sí no hay recuento es conforme a su mujer. ¿Se acuerdan de ella? De ella no hay mayor recuento. Meses creo que se llamaba. Entonces, aquí estamos dando inicio para que usted pueda ver cómo Esther recibe todos los bienes que poseía quien, su enemigo. Dicen que muerto la rabia, sigue caminando el que estaba vivo. ¿La vio? Yo sé que usted me entendió. Yo sé que usted me entendió. El mensaje es que usted me entienda. Pero no lo maté yo. Entonces nos damos cuenta que muerto la rabia ya no hay más. Un día estuve hablando con un amigo de años y no sé a qué se dio que salió el recuento de que donde él vivía había un gallo que cuando la gente pasaba ese sí me hubiera gustado tener ese gallo. Cuando la gente pasaba por la casa esa, dicen que el gallo saltaba y le caía a la gente aquí, que dice que a su esposa casi la mata de un susto, ni de Picasso le iba a matar. Y empezamos a hacer broma. ¿Y quién la mató? Un gallo la mató. ¿Quién iba a creer eso? Porque el gallo era manías. Toda la gente que pasaba venía por detrás y le brincaba aquí a picotearle y a darle punzonada. Pues él preparó un día un bate y venía caminando para ahí mismo, y cuando vio que el gallo venía, ¡plum!, le metió un batazo y lo mató. Pero la señora dueña no se dio cuenta y solo él regresó caminando y dice que le habían matado el gallo, y a saber quién se lo habrá matado, y él mismo lo había matado. Pero ¿qué sucede? Muriéndose el gallo ya la gente pasaba tranquilos por ahí. Ahora, si nosotros vemos todas las aflicciones que este hombre llamado Amán había causado al pueblo de Dios, y no solo al pueblo de Dios, a todos los judíos, a Esther como reina, a su padre o padrastro, también había causado fuertes dolores de cabeza. Ahora,
No sé si es el ventilador o qué, pero aquí hay agua. Ahora podemos ver que una vez ahorcaron a Amán, meses su esposa, no se sabe qué se hizo, sus hijos, todos quedaron muertos, todos sus bienes pasan a ser de Esther. Por tanto, cuando la palabra dice que el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que, vaya, Mardoqueo en su casa. Mardoqueo también era judío, pero la hazaña que él había libertado, ¿se acuerdan? Los 12 eunucos. Bueno, esa hazaña lo dejó a él bien parado. Por tanto, ahora él iba a recibir honores. Por eso la palabra dice que lo que él había declarado, lo que se había declarado por lo que él era respecto de ella, está mostrando que ahora el rey se iba a dar cuenta que era Mardoqueo de la reina. Él era como su padre. Él la había adoptado, la había tomado, la había criado prácticamente desde que murieron los padres de ella. Así que hasta ese momento fue de que se enteró el rey del parentesco de estas personas. Mas la palabra dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. ¿Qué significa? Esther le entregó todas las bienes a su padre, a Mardoqueo. ¿Qué hizo el rey? Lo condecoró. Miren, no hay mayor honor que ser condecorado por el rey de cualquier país o por el señor presidente de cualquier país. No hay mayor honor. Por tanto, ahora este hombre llamado Mardoqueo se había convertido en un gran servidor del rey. Era el que había ahora tomado la posición de Mardoqueo. La posición de Amán, Mardoqueo era ahora el que estaba en ese puesto. Mas la palabra dice en el versículo 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Cómo está esto? Recordemos que había un edicto, había un escrito en el cual ya había ido a todas las ciudades, a las 127 ciudades o provincias, como lo quieran llamar. Ya se había repartido. Solo lo que se estaba esperando era la orden para poder ejecutar lo que la carta decía. Por tanto, la reina, al darse cuenta de la situación, ella estaba viendo de qué manera podía interceder por el pueblo, por los judíos, que no se llevara a cabo conforme esa carta o ese edicto que había salido para matar. ¿A quiénes iban a matar? ¿Se acuerdan? Hombres, mujeres, ancianos, niños, todo lo que encontraran, y iban a barrer con todo lo que había de posesión de cada uno de ellos. Esa era la mentalidad de este hombre llamado Amán. Por tanto, hoy la reina va delante de su esposo, delante del rey, y se arrodilla, le empieza a rogar, le suplica para que ese edicto no se dé. ¿Por qué? Porque ese era un edicto de mucha maldad, había mucha cosa en medio, iban a sufrir demasiados. Mas la palabra de Dios en el versículo 4 nos dice, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. ¿Qué significa? Que el rey vino, como la vio, ¿cómo estaba Esther? ¿Cómo dice la Biblia que estaba? Se hincó. Eso muestra
gran reverencia y respeto. El rey, al ver a su esposa en una posición humillante, en una posición en la cual había súplica, pero en todo esto estaba obrando el poder de Dios, hermanos. El rey le extiende el cetro. La señal era que ella lo tomara. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los reyes nunca estaban solos. Siempre tenían la guardia, ¿cómo le llaman? La guardia, aquí le dicen una guardia presidencial, pero podía ser la guardia del rey, que estaba siempre pendiente de que no ocurriera nada. Al menos que él le dijera que se apartaran, se apartaban. Pero ellos estaban siempre presentes. Por tanto, él estaba mostrándole a su esposa que él estaba entregando la autoridad para que ella pudiera obrar también conforme a los edictos o la carta que se habían mandado a todas las diferentes ciudades. La palabra nos dice en el versículo 5: y digo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos. Miren, ¿sabe cuántas cosas preciosas le está endulzando ella a su corazón? Porque la palabra está siendo claro. Y si yo soy agradable a sus ojos, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y que yo sea nuevamente agradable a sus ojos. ¿Qué significa todo esto? Compadécete. Dame una oportunidad. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar que muchos de nosotros pedimos por nosotros, muy difícilmente pedimos por otros. ¿Cuántos dicen amén? Nos cuesta. No es que no lo podamos hacer, pero nos cuesta hacerlo. Por tanto, cuando la palabra dice que se me dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Qué le estaba pidiendo ella? Diga autoridad, autorización, permiso. Quería obrar ella en todo esto, pero ¿qué es lo que ella quería hacer? Que esa carta fuera revocada. Pero conforme le estuve explicando anteriormente, una vez una carta había sido confeccionada y sellada, porque podía haber sido confeccionada, pero si no tenía el sello, era nula. Pero una vez había sido sellada con el sello del anillo del rey, ni el rey mismo la podía quitar. Pero había una segunda oportunidad, cómo anular esta carta. Y la manera como anular esta carta era conforme a que se hiciera otra con mayor validez con que la anterior la tenía. Y siempre esa tenía que tener el sello de ¿quién? Del rey. Ahora, quiero que usted esté analizando claramente, porque no solo yo voy a estar pensando. ¿Qué dice el versículo 1? Ahí arriba. Alguien que lo lea. Dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. ¿Y a Mardoqueo qué le dio? Le dio, que vino delante de Mardoqueo, pero ¿qué le dio? Lea más adelante, ahí en el versículo 2. ¿Le dio? ¿Qué le está dando? Potestad. No sé si usted me está siguiendo claramente conforme a las peticiones de la reina. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver por qué ahora se podía hacer la segunda carta que invalidaba la primera. No de que no sirviera, sino que era más poderosa la segunda, porque era la que iba a tener que salir inmediatamente a todas las provincias, a los pueblos y a las ciudades. Acordémonos que dice la palabra, dice: quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Le dio a Mardoqueo la potestad. Con ese anillo, una vez sellaban ellos lo que vamos a ver más adelante, quedaba revocada la otra carta. ¿Me están siguiendo, hermano? Es que yo me emociono, porque veo cómo Dios hace las cosas. Porque a pesar de que no se podía quitar,
pero sí se podía hacer algo que tapara eso, que él iba a ser mucho más poderoso que el que ya estaba. Mas la palabra dice en el versículo 6, ¿por qué? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han cortado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. ¿Qué significa? Le está diciendo: yo te he dado la posición de Amán. ¿Por qué? Porque todo lo que pertenecía a este hombre que había sido enemigo del rey, ni a sus hijos ni a nadie le quedaba. Todo regresaba nuevamente según las leyes de Medo-Persas. Así era. Por tanto, cuando la palabra de Dios nos está hablando, nos está enseñando claramente que el rey, al responderle, le dice que le había entregado a Mardoqueo el judío: y aquí yo he dado a Ester. O sea, ya le he dado lo que ustedes necesitan para que hagan conforme le es factible a ustedes. Pero el versículo 8 nos dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey. ¿Qué significa? Hagan ustedes la carta. Hagan la carta a los judíos nuevamente. Háganle la carta para poder salvar su nación. ¿Por qué lo está diciendo el rey? Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. La segunda carta. Yo quiero que usted sepa algo: Dios siempre nos da oportunidades. No, te pudo haber ido mal en la primera. Confía en Dios que en la segunda te va bien. No es como muchos dicen que la tercera es la vencida. No, Dios puede vencer hasta en la primera, pero Él nos lleva poco a poco. Y podemos ver cuando la palabra de Dios se manifiesta, porque dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado, no podían quitarlo. ¿Qué significa? Hoy ellos tenían que confeccionar una carta para anular lo que la otra estaba diciendo. Y no solo eso, usted se va a dar cuenta que la palabra empieza a hablar de la rapidez con que tenían que mandarlas nuevamente. ¿Por qué? Porque era cuestión de tiempo. Según los escritos, parece que habían transcurrido en este entonces, desde todos los problemas en que Amán había mandado esta carta a los lugares, habían transcurrido entre unos 2 meses. Acuérdense del mes de Adar, que es el mes que estaba por ahí, no me acuerdo si era febrero y marzo, enero y febrero. Hoy estamos en otro mes que es el mes de Sivan, y el mes de Sivan va entre mayo y junio. Y si nosotros miramos hacia atrás, si es enero y febrero, marzo, abril, unos 2 meses y algo había transcurrido en que Amán había mandado esta carta. Más la palabra de Dios, cuando se está manifestando, nos dice claramente, lo vamos a leer un poquito más atrás, donde dice: porque un edicto que es escrito en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan. El mes tercero, el mes de Sivan, es el mes entre mayo y junio. Ahora, si usted mira el mes de Adar, que era casi al principio, se está dando cuenta del tiempo que ha transcurrido entre todo eso. Imagínense que en 2 meses matan al que quería matar a los demás. Por eso, hermano, Dios tarda, pero no olvida. Yo les digo para que tengamos cuidado con nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras obras, porque a veces creemos que estamos obrando conforme a nosotros y estamos obrando conforme a Satanás. Mas la palabra de Dios, cuando nos habla, nos dice en el mes de Sivan, a los 23 días de
ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los príncipes, los capitanes de todas las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Se les mandó en todo para que no dieran, no puedo entender. ¿A quiénes llamaron para esto? Digan, escribanos. Eran los doctores en la ley, los que conocían de las escrituras. Y cuando se habla de escribanos se pueden hablar de los diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque la carta tenía que salir a diferentes lugares, aún en árabe y en todo arameo, en todo lo griego, todo lo que hablaban en ese entonces. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 10: y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Miren, los caballos, cuando habla de caballos veloces de los pastos reales, están hablando de los mejores caballos del rey, los más finos y los más rápidos. Quiero llamar su atención en esto, porque nosotros tenemos que entender, no era lo mismo un caballo de granja a un caballo del rey. Tampoco no era lo mismo los caballos que usaban los soldados a los caballos del pueblo. Estos caballos y animales eran prácticamente entrenados y eran mucho más grandes, mucho más rápidos. Ahora, los caballos de los soldados también eran entrenados hasta para irse encima de la gente. Debido a sus bestias y a su fuerza que tenían, ellos pasaban, si era posible, encima de cualquiera. Y el versículo 11 nos dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, pronto a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Yo quiero que usted pueda ir, váyase a Esther, busque Esther capítulo 9. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6, porque según se manifiesta, los judíos tenían potestad, como dice aquí, le habían dado facultad para matar a todo lo que vinieran contra ellos. Pero yo creo que usted pueda ver que habla de mujeres, niños, hombres, todo, pero ellos no mataban mujeres y niños. ¿Por qué lo llevo a ese pasaje del versículo 9, del capítulo 9, versículo 5? Nos dice: y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada. ¿A cómo lo asolaron? Lo mataron a espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Ellos empezaron a defenderse, empezaron a tener que pelear. Mas el versículo 6, ¿qué nos dice? En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos ¿a cuántos? 500 hombres. Lo llevo a este versículo para que usted pueda ver que hay un apoyo en cuanto a lo que ellos destruían y peleaban. Mas el versículo 12 nos dice: en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Ahora, eran vistos como enemigos otros que vinieran a asediar a los judíos. Entonces, ellos ya tenían por medio del decreto que podían defenderse. Lo que me llama la atención a mí es que posiblemente cuando los quería atacar a mano, ellos no estaban capacitados para defenderse. Y me llama más la atención que posiblemente también
el rey Asuero ha de haber mandado soldados a instruirlos y a prepararlos a hombres de guerras, hombres que supieran saber defenderse. Porque le voy a decir, uno crece y si no le enseñan a uno a defenderse, uno crece y todos le pasan encima. ¿Cuántos han visto a su hijo que viene llorando? Me pegó. Te pegó. Y cuando va a ver usted el piojito así chiquito y el gran bicho llorando que le pegó el niño. Hombre, a mí me dijeron, mira, si no le das te voy a dar a ti. Yo mejor iba y le daba. Porque si no me iban a dar a mí, iba a recibir una doble porción. No, esa no. Entonces, vemos claramente lo que la palabra de Dios nos enseña, porque dice que la copia de edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del rey. Los correos volaron, hermanos, y esto era más que urgente. ¿Por qué? Porque solo se estaba esperando la señal para empezar a atacar a todo judío. ¿Cómo iban a ser reconocidos? Si reconocieron a los discípulos de Jesús. A Pedro le di, en vos sos uno de ellos. Su manera de hablar, su manera de orar, eso es lo que nos diferencia a nosotros del mundo de hoy. Todo lo que somos llamados hijos de Dios somos cristianos. Nos diferenciamos en gran manera de la gente de la calle. Ya a usted le cuesta decir mala palabra. Ya a usted le cuesta hasta pelearse. Miren, yo que era un gran peleador, hoy mejor me corro. Pero no me corro porque no pueda, me corro porque trato de evitar hasta donde pueda. Pero ya si hay que sacarlo, hermano. Pero uno ya no es el listo. Por eso me gusta cuando el apóstol dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es la ventaja. Mas la palabra de Dios nos dice en el capítulo 15, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco. El azul y blanco era la representación de la nación persa. Usted se da cuenta que cada país tiene un distintivo. El azul bandera y el blanco es el distintivo de los salvadoreños. El rojo, blanco y azul es el distintivo tanto como donde yo nací en Panamá como de los gringos. Y así usted va a poder ver muchos lugares. Ecuador me parece que es rojo, blanco y amarillo. O sea, cada lugar tiene un distintivo y eso lo utilizan aún cuando hay eventos grandes, eventos que llaman la atención. Por tanto, cuando la palabra dice que salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino de púrpura, la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. La gente se pusieron muy contenta, muy alegres. Más la palabra de Dios dice en el versículo 17, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. ¿Qué significa? Que ahora, como ellos ya se defendían, otros lo que veían a su alrededor, como dice, si no puedes con ellos, únete a ellos. Se unieron a ellos. ¿Qué significa? Que según se manifiesta, parece que ahí empieza a dar como inicio lo que se conoce como el judaísmo, donde ya empiezan a haber conversiones de personas no naturales de ahí de Judea, se convirtieron ahora al judaísmo, se convirtieron a ser judíos, conforme la palabra de Dios nos está mostrando. Mas la palabra dice que hubo alegría y gozo. Había algo muy grande que se estaba aconteciendo al ver cómo esta gente ahora eran capaces de defenderse y tenían el apoyo de un rey también. Mas la palabra dice banquete y día de placer.
Y muchos de entre ellos, de entre los pueblos de la tierra, se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vaya. Yo quiero, hermanos, que lo que nosotros vemos, oímos, lo analicemos. Y le digo algo, usted hoy va a su casa, vuelve a leer esto, Dios le va a hablar diferente, le va a dar nuevas ideas. Pero usted ha podido ver cómo cambia el Señor las cosas y se ha podido dar cuenta cómo una victoria se convierte en algo cierto. ¿Qué agonía no pasaron ellos? Momentos difíciles, momentos de amenaza, de muerte. Pero hermano, la victoria no está en tus manos. La victoria está en las manos del Todopoderoso. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pues te damos gracias, Señor, Dios y buen Padre, por tu palabra. Gracias por tu bendición en Cristo y consolado. Amén. Hoy le voy a invitar. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.